Bienvenidos todos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Estaremos estudiando hoy desde el versículo 5 hasta el versículo 12. Anteriormente estuvimos viendo en esta epístola de 1 Tesalonicenses cómo Dios nos muestra a través de la vida del apóstol Pablo lo que es modelar a Cristo. La vida del apóstol es un ejemplo claro acerca de cómo aquel creyente que busca con todo su corazón glorificar a Dios en su vida, pues puede modelar a Cristo. Debemos reconocer que todo lo que había en su vida y todo lo que puede haber en la nuestra no tiene otra causa, otra razón más que la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero debemos reconocer hoy la necesidad de poder buscar esa vida que modele a Cristo a través de la comunión con el Señor. Hay una gran necesidad de esto hoy, la necesidad de poder mostrar a Cristo. Es algo que nosotros a través del Espíritu pues podemos experimentar. No hay capacidad alguna en la vida del creyente, todo lo hace el Señor. Sin embargo, en la vida del apóstol Pablo vemos claramente cómo Dios le permitió manifestar a Cristo de tal manera que pudiera transmitir ese cristianismo contagioso, es decir, lo que los creyentes de 1 Tesalonicenses pudieron ver en su vida y luego pudieron experimentar y luego pudieron transmitir. Les decía, hoy hay una gran necesidad de que esto sea una realidad también en la vida de aquellos que siguen a Cristo. La razón es simplemente que hay mucha falta de un verdadero testimonio del Señor. Hay tanta equivocación y tantas cosas que se dicen acerca de Cristo que lo que Dios anhela sin duda es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, podamos mostrar a Cristo delante de aquellos que no le conocen y también podamos modelar a Cristo delante de aquellos que están buscando conocerle o seguirle al Señor. Es por eso tan importante una epístola como esta y un pasaje como este que nos muestra acerca de lo que la vida del apóstol Pablo expresaba como un modelo de Cristo en él. Recordemos que él dijo claramente allá en la epístola a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él entendía que el que él debía imitar era a Cristo, y nosotros también debemos entenderlo. Sin embargo, su vida era un modelo acerca de lo que Cristo podía hacer en la vida de aquel que le seguía. Era un modelo acerca de la transformación que Dios haría en la vida de aquel que se aferraba a la palabra de Dios y le seguía con todo su corazón. Es lo mismo que Dios anhela hacer en nuestras vidas. Debemos entender que el llamado de Dios hoy es precisamente este. El apóstol Juan también lo menciona y él nos dice en 1 de Juan capítulo 2 en el versículo 6 que todo aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, haciendo referencia al andar de Cristo. Y de la misma manera, Dios anhela que nosotros andemos como Cristo anduvo. Por supuesto que es algo que no es posible para nosotros, es algo que está fuera del alcance de la vida del creyente cuando éste solamente contempla sus fuerzas. Pero debemos entender que el propósito de Dios es que a través de su Espíritu nosotros podamos vivir en esa intimidad tal con Él, que su Espíritu nos tome, nos transforme, que la plenitud de Cristo se manifieste en nuestras vidas y que a través de esto el testimonio del Señor se manifieste. Así es que la idea es precisamente que lo que Él manifestó en esta iglesia de los tesalonicenses, nosotros podamos manifestarlo alrededor de nuestras vidas, con aquellos que Dios nos permite hoy compartir de la palabra de Dios, con aquellos que de alguna u otra forma nos han identificado como creyentes en Cristo. Sean incrédulos, sean creyentes, hay una gran necesidad de ver un testimonio de lo que Dios anhela hacer en la vida de todos aquellos que vienen a sus pies. Así es que hoy vamos a compartir este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 2, y vimos en los primeros 4 versículos cómo el apóstol Pablo había modelado a Cristo. Hoy veremos desde el versículo 5 hasta el 12 la segunda parte de esta enseñanza. Pero para comenzar vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra y pedimos tu ayuda, tu dirección para lo que hoy podamos compartir sea de edificación para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y guíanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Vamos entonces a 1 Tesalonicenses. Y habíamos visto anteriormente en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, cómo el apóstol Pablo manifestaba ciertos aspectos de lo que Dios había hecho en su vida y que permitían que aquellos que estaban conociendo a Cristo pudieran ver la vida de Cristo modelada en la vida del apóstol. Reconocemos nuevamente, y es muy importante que nosotros lo reconozcamos, lo que el apóstol Pablo dice. Él mismo dice en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 10, «Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo». Esto es lo que nosotros debemos entender. Si hemos de manifestar a Cristo, no es porque nosotros podemos hacerlo o porque hemos alcanzado la capacidad para hacerlo. Es simplemente por la gracia de Dios. Y cada vez que nosotros buscamos esa intimidad con Cristo, el Espíritu de Dios puede moldearnos de tal manera que Cristo pueda ser glorificado en nosotros. Esa es la idea y este es el llamado del Señor, a que nosotros podamos ser luz. Por eso es tan importante un pasaje como este. El apóstol Pablo lo tenía claro. Dios mismo le había dicho que el propósito por el cual Dios le había llamado era un propósito eterno. Y eso leíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. En el primer versículo nosotros leemos lo siguiente. «Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana». ¿Por qué no resultó vana? Porque había un propósito. Ante los ojos del mundo, o terrenalmente hablando, podríamos pensar que esta visita fue vana. Estuvo ahí, como el capítulo 17 del libro de Hechos nos dice, solamente 3 días de reposo. Y luego la persecución que recibió, o más bien que vino sobre su vida, tuvo que hacerle huir, salir huyendo de este lugar. Y uno podría decir, bueno, ¿qué provecho puede tener solo 3 días de reposo en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, fue muy provechoso, no fue en vano, porque él siempre le apuntó a lo mismo, a lo eterno. Y él se gozaba de que el nombre de Cristo hubiera sido recibido, hubiera sido creído, y que estos creyentes pudieran entonces ahora tener salvación por medio de Cristo. Si nosotros empezamos a buscar todo en nuestras vidas con este propósito eterno, empezaremos a entender que hay muchas cosas en nuestras vidas que deben ser rendidas a los pies del Señor Jesucristo, para que Él transforme nuestro corazón, nuestra vida, y entonces podamos ser verdaderos modelos de la vida en Cristo. Ese es su anhelo, ese es el anhelo de la voluntad de Dios. Él entonces les dice, nuestra visita no resultó en vano. Y es lo que nosotros hablábamos antes, este es el primer punto. Aquel que busca ser un modelo de Cristo o modelar a Cristo en su vida, debe tener un propósito eterno. Debe entender que todo aquello que gira en torno a su vida está orientado o debe estarlo hacia la eternidad. Hacia allá vamos. Y es allá en donde nosotros debemos buscar edificar para Cristo. Es tan importante y tan sencillo como el Señor Jesucristo nos lo enseña. Si nosotros regresamos rápidamente en nuestras Biblias al Evangelio de Juan y buscamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vamos a leer acá el versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27 dice: «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre». Dios nos llama a esto, nos llama a que nuestros ojos estén puestos en aquellas cosas que tienen una repercusión eterna. Trabajar por la comida, no la que perece, sino la que permanece para la eternidad. El apóstol Pablo lo tenía claro y esto hacía que su visita no hubiera sido en vano. Inmediatamente llegó y empezó a anunciar el mensaje de salvación. En el versículo 2 veíamos el segundo punto. 1 Tesalonicenses 2, versículo 2, nos dice lo siguiente: «Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición». Este era el segundo punto. No solamente tenía un propósito eterno en su visita, en su vida, sino que este también se extendía cuando había tremenda oposición. Y lo platicábamos de esta manera. Es muy fácil muchas veces manifestar a Cristo, modelar a Cristo, cuando nosotros estamos en una circunstancia que todo es favorable. Pero ¿qué pasa cuando viene la oposición? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? ¿Qué pasa cuando mi carácter debe ser probado? ¿Qué pasa cuando de alguna u otra manera debo buscar, renunciar a mí mismo, someterme a la voluntad de Dios, clamar a Él y esperar?
Es ahí donde Cristo realmente puede ser modelado. Es ahí en donde el carácter de Cristo se manifiesta en aquel que está sometiendo su voluntad a Dios. Y esto es algo sumamente importante, porque es en los momentos en donde necesitamos acudir al Señor, quizá por paciencia, quizá por sabiduría, quizá simplemente por esa longanimidad, es decir, esa capacidad de esperar confiando en el Señor, esa manera de esperar en el Señor sin quejarnos, cuando nosotros entonces podemos acudir a Él y manifestar realmente lo que Cristo hace y transforma en el corazón de sus hijos. Así es que este punto era muy importante, como el apóstol modeló a Cristo en medio de gran oposición. Y el tercero lo encontramos en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Bueno, era genuino, él venía y enseñaba la verdad. No había un doble propósito en su enseñanza. Para que todo sea a través de la verdad, debe ser a través de la palabra de Dios. Y esto fue lo que dijimos. Aquel que modela a Cristo debe tener un propósito eterno, debe hacerlo en medio de la oposición, es decir, depender de Dios para que Cristo se manifieste, y debe basarse en la palabra de Dios. Es solo a través de la palabra de Dios que no hay engaño en el mensaje. Hoy tristemente hay muchas personas que están torciendo la palabra de Dios, y lo que traen a los oídos de las personas no es otra cosa más que un engaño conforme a su conveniencia. Es por eso tan importante que nosotros entendamos que debe ser a través de la verdad de Dios, que Dios nos manifiesta a través de su palabra. Lo siguiente que vimos en el versículo 4 nos recuerda que nosotros debemos buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Él lo tenía muy claro, y en Gálatas capítulo 1, versículo 10 también lo menciona. ¿Busco ahora agradar a los hombres o a Dios? Y él mismo entonces aclara, pues si buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Es algo sumamente importante en nuestras vidas. Muchos de aquellos gobernantes, judíos, fariseos, que escucharon a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, no quisieron venir a los pies de Cristo. Y una de las razones que el Señor Jesús nos presenta es porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es lo que Dios nos dice, y quisiera que lo leyéramos rápidamente en Juan, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Nosotros tenemos este pasaje que nos indica esto. Dice acá, en Juan capítulo 12, dice, versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y entonces añade, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es algo tan importante, porque si nosotros anhelamos manifestar el testimonio de Cristo, y ese es su llamado, si nosotros anhelamos modelar a Cristo en nuestras vidas, ya lo dijimos, en el poder de Dios, no es nuestro el poder, pues debemos reconocer que muchas veces el presentar la verdad va a ofender a ciertas personas. Y no se trata de ofenderles simplemente por el hecho de hacerlo o pensar que nosotros somos superiores. Como lo vimos antes, tiene que ver con el amor. Y citábamos aquel ejemplo de nuestro Señor Jesucristo enfrentando la vida de aquel joven rico allá en el Evangelio de Marcos, que nos aclara, le vio y le amó. Y al amarle, le enfrentó. Pues esto es lo que el apóstol Pablo entonces, hasta este momento, como hemos visto en esta epístola, nos ha enseñado a través de lo que Dios hizo en su vida. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, y este lo encontramos en el versículo 5. Fíjense lo que dice. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, bueno, esto es parte de lo anterior, de buscar agradar solo a Dios, no a los hombres, y dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Esto es sumamente importante hoy en un tiempo en donde lastimosamente la palabra de Dios se usa de muchas maneras para lucrar con ella. Esto es algo que Dios condena tremendamente en la palabra. Por supuesto que Dios nos enseña que aquellos que enseñan la palabra, pues también deben recibir de parte de los creyentes la ayuda para poder continuar con el ministerio de la palabra de Dios. Sin embargo, debemos entender que esto no es lo que nosotros vemos hoy. Hoy vemos más bien lo que Dios nos describe en su palabra a través del apóstol Pedro.
Si nosotros vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro y leemos en el capítulo 2 de segunda de Pedro, vamos a leer acá desde el versículo 2 hasta el versículo 3. Dice lo siguiente, hablando de los falsos maestros, hablando de aquellos que han torcido la palabra de Dios, como nosotros tristemente lo vemos hoy muchísimo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense lo que señala, por avaricia harán mercadería de vosotros. Este es el tremendo contraste. Ese tremendo contraste que se manifiesta en la vida del apóstol Pablo, que Dios puede manifestar en la vida de aquellos que anhelan servir a Cristo, vivir para Cristo genuinamente y manifestar aquello que Él quiere hacer en sus vidas. Aquí vemos el contraste. El apóstol Pablo dice claramente, versículo 5, no encubrimos avaricia, ni encubrimos avaricia. En cambio, el apóstol Pedro nos dice de los falsos maestros, por avaricia harán mercadería de vosotros. Yo quisiera exhortarles a ustedes que me escuchan. Quizá alguno de ustedes que me escucha está involucrado en algún lugar en donde todo gira en torno al dinero. Yo le invitaría a buscar la dirección de la palabra y apartarse de ahí, porque ese no es el camino de Cristo. Hoy, tristemente, muchas de estas personas que solamente por avaricia buscan hacer de las personas su mercadería para ganar dinero, usan muchos de los medios que Dios nos describió, más bien de los cuales Dios nos advirtió en su palabra. Si vamos un poco más adelante, aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 2, que estábamos leyendo, leeremos el versículo 18, en donde dice, pues hablando palabras infladas y vanas. Otro contraste. El apóstol Pablo lo decía también en el versículo 5 de 1 Tesalonicenses 2, no usando de palabras lisonjeras, no adulando a las personas. Pero el apóstol Pedro nos dice que los falsos maestros hacen lo contrario, adulan a las personas, hablan palabras infladas y vanas. Y continúa diciendo, seducen con concupiscencias de la carne. Esta palabra traducida concupiscencias habla de deseo, deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Así es que lanzan aquellas cosas que nuestra carne siempre ha anhelado, siempre ha deseado, como por ejemplo salir de todo conflicto, vivir con la bendición económica que ellos dicen Dios quiere traer sobre todos los creyentes. No es cierto que Dios quiere hacer de todos sus hijos ricos, no es cierto. Es algo completamente contrario a la palabra de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 de Timoteo en el capítulo 6 y recordamos lo que el apóstol Pablo enseña, Dios mismo a través de él, por supuesto, acerca de aquello que nosotros debemos buscar. 1 Timoteo, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, vamos a leer acá los versículos 9 y 10. Fíjense cómo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Fíjense lo que dice, está advirtiendo. Y continúa diciendo, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto es contrario a lo que hoy escuchamos, conocido como la prosperidad. En muchos medios, sobre todo en Latinoamérica, esto se escucha muchísimo y es contrario a la palabra de Dios. Continúa diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la realidad, del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es por eso que debemos abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que nunca buscó avaricia, ni ocultamos avaricia, dice él, y es algo que nosotros debemos vigilar. Si regresamos a algunos versículos en nuestro pasaje de 1 Timoteo 6, también podemos leer en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esa debe ser la actitud del creyente. El apóstol Pablo también lo enseña de una forma muy clara allá en Filipenses capítulo 4, solamente que a veces no ligamos ese famoso versículo 13 de Filipenses 4 con el contexto de lo que dice antes. Creo que casi todos nosotros podríamos citarlo de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero a veces no prestamos atención a lo que dice antes. En los primeros versículos, o más bien en el versículo anterior, él dice lo siguiente, desde el versículo 11 de Filipenses capítulo 4, lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y agrega: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces agrega: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su contentamiento estaba en Cristo, y esa es la clave de todo esto que estamos hablando. Él dice, nuevamente, ni encubrimos avaricia, 1 Tesalonicenses 2:5. No encubría avaricia, no le interesaban las cosas materiales. ¿Por qué no le interesaban? Porque su contentamiento era Cristo, porque su corazón estaba contento y gozoso con Cristo. Era Cristo el que saciaba su vida. Y esto entonces nos tiene que dirigir a nosotros también hacia ese punto. Anhelamos que el testimonio de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Las cosas materiales deben ser secundarias o quizá mucho más abajo en prioridad en nuestras vidas. Y lo que debemos buscar realmente es que el Señor Jesucristo sea el que llena y sacia nuestro corazón. Ahí entonces no importa, tengamos mucho, tengamos poco, podremos gozarnos en la presencia de Cristo, podremos usarlo para la gloria de Dios, y aquello que Dios permite en nuestras vidas será entonces para glorificarle a Él a través de lo que sea que Dios nos lleva a vivir. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Es lo que él dice. Así es que nosotros debemos buscarlo así, entenderlo así. Si encontramos ese contentamiento en Cristo, entonces quitaremos un gran estorbo de nuestra mente y nuestro corazón. Porque debemos reconocerlo, muchas veces los aspectos económicos o materiales en la vida del creyente nublan la vista espiritual. Y nos vemos movidos más por lo que podemos ganar o acumular aquí en la tierra que realmente lo que Dios está guiándonos a través de su palabra. Muchos creyentes hoy están tomando decisiones en su vida en base a su futuro económico, olvidando completamente que el diablo muchas veces puede engañarnos a través de esto. Por supuesto que no hay ningún problema con que el creyente pueda tener abundancia. En algún momento nosotros leímos también acerca de aquellos hombres que sirvieron a Cristo y que tenían abundancia. Lo que debemos entender es que es el corazón el peligro. Y efectivamente en la vida de muchos creyentes lo económico, lo material, llega a nublar su vista espiritual. Y es una prioridad antes que glorificar a Dios. Esto no era así en la vida del apóstol y no debe ser así en nuestras vidas. Si nosotros ponemos antes lo material o lo económico que glorificar a Dios, que buscar la palabra de Dios, que buscar hacer su voluntad, entonces nuestra visión espiritual estará nublada por la avaricia. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, porque modelar a Cristo requiere estar libres de toda avaricia. Y debemos entenderlo, como lo leímos en 1 Timoteo 6. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Un hombre hace muchos años estuvo explorando las tumbas de los faraones egipcios y escribió un artículo muy interesante entre el cual decía la siguiente frase: las tumbas de los faraones egipcios son una viva prueba de que nada nos podemos llevar. Abría las tumbas, se encontraba los sarcófagos y encontraba grandes tesoros con los cuales estos faraones fueron sepultados pensando que podrían utilizarlos en la vida venidera. Así de ilógico es cuando nosotros vivimos y gastamos nuestra vida y esfuerzo acumulando riquezas sin prestar atención a lo que la palabra de Dios enseña. Así es que debemos ser exhortados en esto. Modelar a Cristo requiere que nuestro corazón esté libre de toda avaricia. Continuamos con nuestro estudio de hoy en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, recapitulemos. Había un propósito eterno, ¿sí? Buscaba vivir para Cristo en medio de oposición. Su propósito era verdadero, él hablaba con la verdad, es decir, no era engañoso. ¿Sí? Lo cuarto que vimos, buscaba agradar a Dios, no a los hombres. Lo quinto que estamos viendo,
es que no encubría avaricia. Y si continuamos en el versículo 6, encontramos también lo siguiente: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. A veces pasamos por alto esto en estos pasajes, pero también debemos entenderlo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice acá es que él no se aprovechaba de su posición en Cristo. Es muy triste ver lo que hoy en día está pasando, personas que se levantan por encima del resto de los creyentes y demandan para sí mismos ciertos aspectos, ciertas exigencias, cierto respeto, cierta posición. Por supuesto que Dios anhela que todo se haga en orden, pero debemos entender que delante de los ojos de Dios no existen clases sociales espirituales. Y es ahí en donde lastimosamente la religión ha hecho un gran daño al verdadero cristianismo. Porque debemos entender que ante los ojos de Dios todos somos pecadores redimidos por gracia. Así es que lo que el apóstol Pablo dice es bien claro. Él no fue carga, no exigió su derecho de apóstol. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque quería modelar a Cristo. Si ustedes ven hoy una persona que se enseñorea de las personas, o quizá de aquellos que Dios le ha permitido compartirle la palabra, cuidado, puede ser que no esté modelando a Cristo, puede ser movido por su egoísmo, su orgullo o su ego. Es algo que nosotros también vemos hoy de forma muy común, tristemente. Es por eso que debemos recordar algo. Antes de continuar, yo quisiera que viéramos la última frase que está en el versículo 5, dice el apóstol Pablo: Dios es testigo. Lo que sea que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce. Y muchas veces las apariencias pueden manifestar algo distinto. Incluso nuestro discurso puede ser distinto. Pero lo que hay en el corazón, Dios lo conoce. Y a Dios no le podemos engañar. Por eso es tan importante reconocer lo que el Señor Jesucristo dice. Si vamos allá al Evangelio de Juan nuevamente, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en aquel encuentro que nuestro Señor tuvo con aquella mujer cerca del pozo de Samaria, Él nos indica una verdad muy importante. Versículo 24 de Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es algo verdadero lo que Dios busca en nuestras vidas. Si nosotros entendemos esto, también debemos reconocer que Dios lo conoce todo. Y si vamos a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, simplemente para recordar y reconocer esto, son versículos que no pueden faltar en nuestra mente y corazón día a día, en nuestra comunión con Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos enseña lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense lo que dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo lo ve, absolutamente todo. Aun cuando nosotros pensemos que esté escondido dentro de nuestro corazón, todo lo ve, absolutamente todo. Y en base a esto es lo que Él va a trabajar en nuestras vidas. Por eso es bien importante que nosotros entendamos, Dios no busca personas perfectas, Él sabe que no existen. Lo que sí está buscando es corazones genuinos, que amen la verdad de la palabra de Dios y se aferren a ella con todo su corazón. Ese es el camino de Cristo, ese es su anhelo, sin duda, para nuestras vidas. Continuando con nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 2, después vemos también otro aspecto que él menciona. Anteriormente habíamos visto en el versículo 6 entonces que lo que él buscaba era no enseñorearse de los creyentes. Es algo bien importante. Es decir, no abusar de su posición, no exigir un derecho, algo que le pertenecía a él, simplemente por haber sido llamado por Dios. Es decir, es bien importante. No sé si quizá ustedes han escuchado o ustedes mismos han estado involucrados en todo esto que dentro de las religiones se ha creado como los llamados privilegios. No encontramos esto en la palabra de Dios. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. Lo que Dios nos llama es a ser fieles al Señor y nada más. Si continuamos entonces en el versículo 7 encontramos lo siguiente, algo muy hermoso. El apóstol Pablo hace una comparación muy tierna en cuanto a lo que hay en su corazón. Y nos dice, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué figura la que él pone acá? ¿No?
una mujer que toma a su recién nacido en sus brazos y lo alimenta en su pecho. Creo que difícilmente encontramos una escena tan tierna como esta en el Nuevo Testamento, pero es lo que Dios puede hacer en el corazón de aquellos que genuinamente buscan vivir para Cristo. Es decir, Dios lo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Él quiere que nosotros manifestemos el amor que Cristo tuvo hacia sus discípulos, que tiene hacia nuestras vidas, que permitamos que el amor de Dios nos inunde. Si somos inundados con ese amor de Dios, entonces podremos también manifestar a Cristo delante de aquellos que están a nuestro alrededor. Lo importante es que nosotros entendamos, todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Él dice entonces, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a algo que nosotros leemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Hace referencia a la sensibilidad que Dios da a través de su Espíritu con respecto a las necesidades de los creyentes que están a nuestro alrededor. Y también de aquellos que no le conocen a Cristo. Es decir, a no ser indiferentes, sino todo lo contrario, dar nuestra vida para servir a aquellos que están a nuestro alrededor. Es un aspecto sumamente importante. En 1 Corintios, vamos a regresar en nuestras Biblias al capítulo 9 de 1 Corintios y vamos a leer en el versículo 22 lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 22 nos dice: Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Muchas veces nos pasa lo siguiente. Quizá tenemos la oportunidad de compartir con alguna persona que de alguna u otra forma identificamos no ha tenido ciertas victorias en su vida espiritual, como quizá Dios nos las ha permitido tener a nosotros. Y es ahí en donde corremos el peligro de menospreciarles. Es ahí en donde corremos el peligro de levantarnos por encima de ellos como creyentes espirituales que pensamos ser y exigir que ellos suban a la altura que nosotros pensamos que deben tener. Es sumamente importante entender que el trabajo de Dios es personal en el corazón de cada creyente. El apóstol Pablo lo dice acá: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y luego añade: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Es bien importante entender ese cuidado. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Tiene que ver completamente con el amor. Nos llama a interesarnos de tal manera con aquellos que están a nuestro alrededor, con aquellos creyentes que están alrededor de nuestras vidas, de tal manera interesarnos por sus necesidades como la nodriza lo hace con el pequeño bebé que alimenta, como la madre lo hace con su recién nacido. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener. A veces esperamos que los creyentes con los cuales tenemos relación o comunión puedan tener ya esa habilidad de masticar alimento sólido como la palabra de Dios nos enseña. Y debemos reconocer que quizá están en esa etapa de sus vidas en las que la leche es la que debe ser dada a sus bocas. Pues es tan importante, el apóstol Pablo lo entendía y él entonces tenía ese cuidado de ser tierno con ellos, de extender gracia hacia la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Él llegó a Tesalónica, a una ciudad plagada de idolatría, plagada de inmoralidad, y pudo comprender que todo lo que estos creyentes estaban enfrentando requeriría el tiempo y el trabajo del Espíritu de Dios en sus corazones para llevarlos a ser perfeccionados en su intimidad con el Señor. Nosotros también debemos reconocerlo y debemos ser tiernos con aquellos que están a nuestro alrededor. Una de las cosas más difíciles de hacer en este sentido es ser o extender esa gracia, esa ternura hacia la vida de aquellos que son más cercanos a nosotros. Créanme, una de las cosas más difíciles que yo he visto es que los creyentes puedan ser tiernos, puedan ser compasivos, puedan ser amorosos con sus propios hijos. A veces el orgullo afecta el corazón en este sentido. Y el creyente espera que su hijo o sus hijos cumplan con el estándar de vida que Dios le ha enseñado a él. Y olvidamos entonces que esto no se transmite por la sangre. Olvidamos entonces que la única herencia que nosotros debemos procurar transmitir es sembrar la palabra de Dios. Olvidamos que el trabajo es personal en el corazón de cada uno de ellos, como lo era también en la vida de los tesalonicenses. Y ahí entonces perdemos de vista esa ternura, esa gracia que debemos extender y tristemente somos duros, somos toscos. Esa no es la voluntad de Dios. Debemos orar por ellos y buscar esa ternura, ese amor
que se extiende con gracia. Esto no quiere decir complacer el pecado, lo vimos antes. Hablar la verdad de Dios es necesario, pero todo cambia cuando el corazón está lleno de la gracia y el amor del Señor. Es lo que el apóstol Pablo hacía. Por eso es que él puede usar un ejemplo tan tierno como la nodriza que alimenta a su propio hijo. Bueno, regresando a nuestro pasaje, continuamos con los versículos 8 al 10. Aquí encontramos la siguiente característica y vamos a leerlos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 10 nos dice: Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Qué versículos estos, no? Por favor, no olvidemos, al principio de estos estudios, modelando a Cristo, hablamos acerca de que ninguno de nosotros está a la altura de lo que pensamos que Dios quiere que estemos. Y no esperemos estarlo, porque no lo estamos. Todo esto es por gracia. Y es solamente a través del poder y la gracia de Dios que el creyente puede ser fortalecido. Efesios 6:10 nos recuerda: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No existe otra manera de que el creyente pueda ser fuerte. 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 también nos dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Solo es Dios, Él es el único que guarda los pies de sus santos. Así es que debemos entenderlo, todo esto proviene del Señor. Sin embargo, esto no quiere decir que no es lo que Dios quiera producir en nuestras vidas. Sí lo quiere producir en nuestras vidas, y nosotros debemos velar porque esa libertad del Espíritu de Dios hay en nuestro corazón de tal manera que Cristo pueda manifestarse de la forma que lo hizo en la vida de este hombre. Nuevamente, vamos paso a paso. Versículo 8, Él dice que les amaba de tal manera que no solamente quería entregarles el Evangelio y que ellos conocieran a Cristo, sino que también quería darles su vida, quería dar su vida en servicio a ellos. Creo que uno de los pasajes más hermosos que nosotros podemos encontrar se encuentra en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 17, nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Fíjense lo que dice, a veces no lo entendemos. La libación era un sacrificio de un líquido que era derramado, es decir, vertido sobre el sacrificio, el holocausto, o lo que sea que estuviera sobre el altar, ¿no? Entonces él dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Aunque tenga que dar mi vida, aunque mi vida se pierda, sea como ese líquido que se echa y se pierda, se esparce y no se nota más, pero es ofrecida para el servicio a Cristo. Y luego dice, para el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esa era la vida de este hombre, y eso es a lo que Dios nos quiere llevar. ¿Cómo lo leemos también? Estamos leyendo en 1 Tesalonicenses 2:8. Él les dice: hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso es lo que Él quería entregar. Esto habla de amor, habla de genuinidad, de eso habla. Modelar a Cristo requiere ser genuino. Genuino. La religión no puede moldear a Cristo, porque la religión esconde algo detrás, es decir, el corazón religioso me refiero. Dios no quiere personas religiosas, quiere personas genuinas, que busquen al Señor con todo su corazón, que entiendan que iban rumbo al infierno y que el Señor Jesucristo les rescató y que entonces estén dispuestos a entender, a pagar ese precio, decir, mi vida no es mía, Señor, ahora es tuya. Ese es el llamado de Dios. Es lo que vemos acá y ahí entonces Cristo se manifiesta. No necesitamos ser capaces, Cristo nos hace capaces, como lo leíamos antes en el versículo 3. Lo importante es que nosotros lo identifiquemos, una vida genuina. El versículo 9 también nos dice que no importaba lo que padecían. Cuando una persona no es genuina, la adversidad le hace huir, ¿sí?
Es lo que el Señor Jesucristo también nos enseñó. Si nosotros vamos allá a Juan en el capítulo 10, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de que Él es el buen pastor, Él nos habla acerca de aquel que es verdadero y aquel que no lo es. Y hace la comparación usando la figura de un pastor. Si nosotros leemos acá en Juan capítulo 10, versículo 5 dice: «Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño». Está hablando del extraño, y un poquito más adelante nos menciona acerca del pastor que es el extraño, no el verdadero. Nos dice lo siguiente: «Yo soy el buen pastor», dice el 11, «el buen pastor su vida da por las ovejas». Y en contraste, el 12, «mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa». Es genuinidad. El buen pastor es Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Nos está llamando a seguir su ejemplo. Nos está llamando a seguir sus pisadas. Nos está llamando a ser genuinos. El apóstol Pablo lo dice: «¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios». Estaba dispuesto a dar su vida. Era genuino. No solamente presentó el mensaje, su vida manifestaba el mensaje. Versículo 10, «Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes». Es maravilloso que Dios nos permita conocer esto de la vida del apóstol, es decir, que entendamos que no había falsedad en él, porque Dios estaba tomando control de su vida. Si nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, y leemos en el versículo 2, leemos lo siguiente: «Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado». Era una vida genuina, y eso es lo que Dios también anhela en nosotros. Así es que podemos repasar ahora. Modelar a Cristo es lo que Dios nos muestra en la vida de este apóstol, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Silvano, en la vida de Timoteo. Eran los hombres que llegaron a Tesalónica y predicaron el Evangelio. Y vamos a repasar un poco cuáles son aquellos aspectos que nos menciona este pasaje que modelaban a Cristo en la vida del apóstol Pablo. Bueno, primero, tenía un propósito eterno. No buscaba cosas terrenales, no se movía por las cosas temporales. Había un propósito eterno. Esto cambia por completo la perspectiva de lo que nosotros podemos y debemos buscar en Cristo. No solamente había un propósito eterno, también nos habla de que manifestaba a Cristo en medio de gran oposición. Sin ese propósito eterno esto es imposible, pero Él lo tenía y nosotros debemos tenerlo para que entonces en medio de gran oposición podamos permanecer firmes y fieles en el camino de Cristo. También vimos que su mensaje no era un engaño, no venía con engaño, venía con la verdad, venía con la palabra de Dios. Y cuán importante es esto también en nuestras vidas, que manifestar a Cristo, que modelar a Cristo, no esté basado en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos decir o queremos transmitir, sino que esté en la palabra de Dios, la verdad de Dios. También hablábamos cómo buscaba agradar a Dios y no a los hombres, no escondía avaricia, eso era el otro punto que vimos. También vimos que no abusaba de su autoridad, sino al contrario, daba su vida en servicio. Eso es algo sumamente importante. Es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó ahí en Juan capítulo 13, cuando se ciñó la toalla, tomó, dice, un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos y luego dijo: ¿saben qué he hecho? Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes hagan lo mismo. Y no nos llamó, y es tan importante y tan necesario notarlo, no nos dijo: así como yo les he lavado los pies, lávenme ustedes los pies. No, Él dijo: así como yo les he lavado los pies, así deben ustedes lavarse los pies unos a otros, entre ustedes. Es dar nuestra vida en servicio, tomar esa posición que Cristo tomó del siervo y entonces poder manifestar a Cristo. Es lo que Él dice, es lo que estamos viendo acá en 1 Tesalonicenses. Y luego añade algo sumamente importante: esa ternura en el corazón, esa sensibilidad para comprender el trabajo espiritual, la lucha espiritual, esa sensibilidad para poder observar las necesidades de aquellos que están avanzando en su comunión con Dios, o quizá empezando en su comunión con el Señor, o quizá de alguna otra manera que no han sido quebrantados por Cristo. Es sumamente importante que nosotros busquemos en Cristo, en su palabra, que Él también nos dé
esa sensibilidad, ¿no? También dijimos, versículos 8 al 10, una vida genuina. Creo que esto es algo sumamente importante, porque si no hay una vida genuina, no tiene sentido que busquemos imitar todo lo demás. Una vida genuina es aquella que viene solamente a través de la intimidad con el Señor. Y hay un versículo que yo quisiera compartir con ustedes acá, en este sentido de esa vida genuina. Es un versículo que se encuentra en el libro de Cantares, capítulo 1 del libro de Cantares, en el versículo 6. En este libro se nos habla acerca de un peligro que nosotros corremos, ese peligro de olvidarnos de nuestra comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Cantares capítulo 1, en el versículo 6 nosotros leemos, la última parte de este versículo dice, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque a veces queremos todo hacia afuera, pero si descuidamos nuestra intimidad personal con Cristo, no podemos nada, no podremos nada. Y todo lo que estemos viviendo, cuidado, pueden llegar a ser solamente apariencias en nuestras vidas. Si nosotros hemos descuidado nuestro tiempo en la palabra, si hemos descuidado nuestro tiempo en oración, si nosotros hemos descuidado esa intimidad con el Señor, ese anhelo de Cristo, el buscar, pasar tiempo deleitándonos en su presencia, contemplar su rostro, entonces no tiene sentido que intentemos hacer nada de las cosas que hoy hemos mencionado. Porque todo lo produce el Señor. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos estudiado en este capítulo 2 de 1 Tesalonicenses no es otra cosa más que fruto del Espíritu de Dios en la vida de aquel que está viviendo, contemplando el rostro de su Señor, del Señor Jesucristo. No podemos descuidar nuestra intimidad con el Señor. Es algo que necesitamos reconocer, que necesitamos recordar. Hace muchos años, en la China comunista, vivió un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios. Incansablemente viajó por todas las provincias de China, haciendo un trabajo maravilloso, enseñando la palabra de Dios, y un día se dio cuenta que había descuidado su propia intimidad, había descuidado su propia vida para Cristo, había descuidado a su familia, había descuidado a sus hijos, había descuidado a su esposa, y estaba a punto de perderlo todo. Es algo tan importante, porque podemos estar muy activos en la obra de Cristo, pero ¿qué hay de nuestro corazón? No se trata simplemente de aparentar, eso no sirve de nada. Dios anhela una vida genuina, como lo vimos al final, y esa vida genuina requiere de que nosotros cuidemos nuestro corazón, nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo. Para terminar lo que hoy estamos compartiendo, hay algo que nosotros generalmente no hacemos y que también modela a Cristo. Está en el versículo 11 y es alentar a los demás. Versículo 11, 1 Tesalonicenses 2. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. No sé si ustedes que me escuchan tienen hijos, quizá simplemente lo han visto reflejado en sus padres. Pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros hijos está compitiendo en algo? O simplemente está llevando a cabo una tarea que requiere esfuerzo. Y estamos ahí a la orilla del campo, a la orilla de la piscina, a la orilla de la cancha, a la orilla de donde sea que están, alentándole, gritándole, vamos, tú puedes, esfuérzate. Dice, así es como yo lo hacía, dice el apóstol Pablo. Así es como Dios lo hace con nosotros, ¿saben? Así es como Él anhela que nuestras vidas sean levantadas. Yo quisiera que fuéramos a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 22 de Primera de Crónicas. Fíjense lo que dice. Es un pasaje que nos habla de algo similar a esto y nos menciona lo siguiente. Voy a leerles acá, en el capítulo 22, fíjense lo que dice. Es la exhortación que el rey David da a su hijo. Primera de Crónicas, capítulo 22, desde el versículo 11 dice: Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes.
No estamos hablando de motivación. Hoy tristemente es una de las cosas que ha torcido el Evangelio de Cristo, el coaching, ¿no? No hay tal cosa como eso en la palabra de Dios. Necesitamos entender que cada uno debe asumir su intimidad con el Señor, pero sí debemos alentarnos y exhortarnos por medio de la palabra. No para que nuestra confianza esté en nosotros. Fíjense lo que David hace con su hijo Salomón. Lo exhorta a poner sus ojos en la palabra de Dios. Hay poder en Cristo. El Espíritu de Dios está ahí. Quiere tomar nuestras vidas, transformarnos, puede levantarnos, puede llevarnos a vivir victoriosos. Ese es el anhelo del Señor. Así es que quizás algo que no hacemos mucho y debemos empezar a practicar. Exhortación. Exhortación por medio de la palabra. Versículo 12, para terminar nuestro estudio de hoy. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nuevamente, regresamos al principio de nuestro estudio, el propósito. El propósito de su amor era ver a estos creyentes caminando fielmente con el Señor. Nosotros debemos ser cuidadosos, porque muchas veces detrás de aquello que buscamos en nuestros hijos, buscamos en los que se han convertido a Cristo, buscamos en las personas con las cuales estamos compartiendo, transmitiendo la palabra de Dios, es por orgullo. Tristemente, muchas personas lo que quieren es tener reconocimiento, es crecer en números o de alguna u otra manera simplemente que sean reconocidos como personas sabias. Es bien importante que nuestro corazón sea genuino también en esto. El propósito de amor era ver a estos hombres crecer en Cristo. Si anhelamos ver esto, debemos entender nuestra necesidad. La necesidad de ser luminares en medio de un mundo que está en oscuridad. Y la única forma es que la luz de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Esto requiere que no descuidemos nuestra viña. Vamos a terminar acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a poder apropiar esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, y reconocemos que para todo esto que tú nos has presentado, Señor, en este pasaje, no somos aptos, no somos capaces. Tú lo eres, tú nos puedes dar la gracia de vivir para ti. Y es esto lo que te rogamos, Señor. Quebranta nuestros corazones y quita de nuestras vidas todo estorbo que nos detenga para dar ese paso y buscar esa plenitud en ti. Guíanos a amarte, Señor. Danos amor por ti, amor por tu palabra, amor por las personas, de tal manera que nuestra vida tenga un sentido espiritual, eterno, Señor. Guíanos a ser genuinos por sobre todas las cosas. Te pedimos, mi Dios, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de edificación. Muchas gracias.